acuerdan de que vimos que Efesios es de género? ¿Qué género es la Biblia? Efesios, perdón. Es una carta, exactamente. Se le dice epistolar, ¿no? Y al ser una carta tiene una estructura de una carta. Está la salutación, está el cuerpo y está la despedida. Ahí en sus Biblias o en la pantalla tenemos el texto y vimos que la primera parte en azul es la parte del remitente, es Pablo presentándose como el apóstol de Jesucristo. Después dice hacia quién está dirigida esa carta, a los santos y fieles que están en Cristo y que están en Éfeso. Y vimos en la introducción que esa palabra en Éfeso en algunos manuscritos no está, así que también se puede referir esta carta a todas las iglesias de todas las edades, de todos los tiempos. Solamente los santos y fieles. Y por último vimos los saludos, que es gracia y paz a vosotros. ¿Sale? Entonces enfatizo, esta carta solamente está dirigida a los santos y fieles. Todo lo que va a decir, todas las exhortaciones, todas las declaraciones está en función de esos santos y fieles. No es a todo el mundo, sino a la iglesia, a esos santos y fieles. Entonces quiero que recordemos esa parte. Ahora, para avanzar, solamente quiero que recordemos lo que vimos, o parte de lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan qué significa gracia? Por ahí dimos una definición, ya sea que la digan o algo que ustedes entendieron. ¿Qué significa gracia? O si no, pues, gracia dice que es regalo inmerecido. Absolutamente. Muy bien. Pues vamos a repasar ese concepto porque nos va a ayudar a entender todo lo que vamos a ver. Recordemos que Pablo les dice a ellos gracia y paz. Gracia es el favor eterno y absolutamente libre de Dios. Favor que Él muestra al dar las bendiciones espirituales y eternas a personas culpables de pecado e indignas. La ilustración es la gracia es como esa bodega donde Dios nos introduce con todos los paquetes de bendiciones espirituales eternas. Es una bodega infinita de bendiciones infinitas a la que Dios nos introduce, no porque la hayamos alcanzado o merecido, sino porque Dios, por su gracia, nos metió en ese lugar. Entonces acuérdense de esa bodega, son esas bendiciones eternas y espirituales contenidas ahí, de manera infinita, eterna, y que nos la ha dado Dios, no porque la hayamos ganado, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo acordemos. Así que en los próximos 12 versículos, vimos el versículo 1 y el 2, a partir del versículo 3 hasta el versículo 14, vamos a ver cómo Pablo empieza a hablar de esas bendiciones espirituales, poco a poco. De hecho, en el griego original, esos textos del versículo 3 hasta el versículo 14 es solamente una oración gramatical. Solamente una idea que Pablo tiene. Hagan de cuenta que Pablo se metió a escribir y empezó a escribir sin detenerse. Solo de todo eso lo tiene en la mente. Es como si tú y yo leyéramos ese texto de corrido, sin espacio, sin respirar. Eso todo está contenido desde el versículo 3 hasta el versículo 14. También algunos comentaristas dicen que esta parte del 3 al 14 es un magnífico himno de alabanza que se eleva a una de las más sublimes alturas de la adoración en el Nuevo Testamento. Es un magnífico himno de alabanza. Es como si dentro de Efesios hubiera un salmo. Tenemos 150 salmos. Pues esta parte del 3 al 14 es como si fuera un salmo a Dios, un cántico a Dios, una alabanza a Dios. Conforme empecemos a estudiar estas partes, vamos a ver entonces que lo que quiere provocar Pablo en sus oyentes es una doxología. Es una doxología basada en una teología. Es decir, Pablo empieza a hablar de la predestinación, de la adopción, de cosas de la eternidad pasada, una teología muy alta, pero con la intención de Pablo de que nosotros podamos alabar a Dios por todo lo que vemos en esos del 3 al 14. Entonces es una teología que nos quiere llevar a una doxología, a una proclamación, una adoración. La teología entonces nos quiere impulsar a que podamos cantar, tiene la intención de que podamos cantarle a Dios,
que podamos alabarle, que podamos adorarle. Dicho sea de paso, si nuestra teología, si nuestro estudio de la palabra, si nuestras devocionales con Dios, si nuestro momento de estar en la iglesia no nos está llevando a adorar a Dios, a ver lo que Dios es y a exaltar y magnificar lo que Él es a través de la palabra, entonces algo está mal con lo que estamos haciendo. Nuestra teología está carente de vida. Solamente estamos llenando nuestra cabeza de conocimiento, de enseñanzas doctrinales, de palabras de la Biblia, pero no nos está provocando a nosotros nada. Estamos muertos. Así que la teología tiene la intención de que podamos cantarle a Dios, de que podamos reconocerle, de que podamos saborear a Dios. Y esto es lo que Pablo pretende hacer del versículo 3 al versículo 14 con este himno que va a empezar a hablarnos. Pero vamos a empezar con el versículo número 3, ahí en sus Biblias. ¿Quién lo puede leer? El versículo 3, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el primer texto que vamos a ver y es como que el que enmarca todo lo que va a decir Pablo respecto a lo que dice ahí las bendiciones espirituales. Vamos a verlo poco a poco y las semanas que vienen vamos a ir viendo todo lo que Pablo después empieza a decir. Entonces, vamos a ver primero esta parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra en griego de bendito viene de eulogetos. Es solamente académico, pero esto es eulogetos. Cada vez que veas en la Biblia la palabra bendito viene del griego eulogetos y significa alguien que es bendito, que es alabado, que es digno de alabanza. De hecho, esta palabra tiene su origen y su raíz en la que continúa, eulogeo. La palabra eu, como eutanasia, evangelio, significa bien o bueno. Buena noticia, buena muerte. Ajá. Entonces, y la palabra logos es verbo, razón y palabra. Entonces, si unimos esas dos ideas, nos dará el significado de hablar bien o bien decir, de donde proviene la palabra bendecir o elogiar. Si se dan cuenta, se parece a la palabra elogiar, ¿no? Es hablar bien de. Este es el verbo y este es un adjetivo. Entonces Pablo en el texto nos dice que Dios es bendito, pero lo usa como un adjetivo calificativo a Dios. No es que Dios al hacer cosas es bendito, sino Él es bendito. Ajá, entonces eso es lo primero que vemos en esta palabra. Veámoslo alrededor de todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver unos textos. Esta palabra eulogetos en el Nuevo Testamento solamente es usada 8 veces. 8 veces la vas a encontrar en el Nuevo Testamento y siempre se ha referido a Dios. Vamos a leer en orden de acá de Gloria. Marcos 14:61, Ana, Lucas 1:68, Sergio, Romanos 1:25 y vamos a saltarnos al de 2 de Corintios 11:31, Gris. 11:31. Entonces, Gloria, Marcos 14:61, Ana, Lucas 1:68, Sergio, Romanos 1:25 y Gris, 2 de Corintios 11:31. ¿Ah? Cuando lo tengan todos me dicen para empezar a escucharles. ¿Ya lo tienes, Gloria? ¿Ya lo tienes, Ana? ¿Sergio? También. Esperamos a Gris. Es por la Biblia que tiene. Ok, Gloria. Escuchemos lo que dice Gloria y identifiquemos la palabra. ¿Ok? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿A quién se está refiriendo? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿A quién se está refiriendo? ¿El Hijo de quién? De Dios. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el bendito? El único que es digno de alabanza, el único que es digno de gloria, es lo que le está diciendo el sacerdote a Jesús, ya en sus últimos momentos de la crucifixión. A ver, Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nuevamente se le asigna, se le atribuye bendito
el adjetivo bendito al Señor, a Dios. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El cual es bendito por los siglos. Solamente hay uno que es bendito por los siglos, Dios. Y por último, 2 de Corintios 11:31. Si Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no es. Okay. Esa palabra digno está ahí. En el original es eulogetos. Es bendito. El único que es digno de alabanza, el único que es digno de honor, el único que es digno de bendecir. Esa es la palabra ahí. Ok. Entonces solamente, hermanos, solamente uno es bendito. Y esta palabra eulogetos se hace referencia como adjetivo única y exclusivamente en el Nuevo Testamento a Dios. Solamente hay un bendito. Una persona que se le atribuye ese adjetivo como bendito. Solamente hay uno. Pablo entonces inicia en este texto que estamos leyendo en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Inicia diciendo esta palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo se está presentando primeramente como un adorador a Dios. Alguien que está adorando al único que es digno de toda gloria. Alguien que está adorando al único que es digno de toda alabanza. Y este, hermanos, es el llamado de todos los santos y fieles. El llamado a adorar al único bendito, al único que es digno de toda alabanza y honor. Ese es el motivo, ese es el fin y vida del creyente. Una vida de adoración. ¿Se acuerdan cuál fue la intención de Dios al mandar a Moisés a Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Dónde? La primera ocasión dijo que dejara ir a su pueblo para que le adoraran. Exactamente. Deja ir a mi pueblo, Faraón, para que me vayan a servir, para que me vayan a adorar. Dios estaba llamando a un pueblo pecador que estaba en esclavitud para liberarlo de esa esclavitud y llevarlo a adorar al único bendito. Ese es el fin de todos los santos y fieles, la adoración. La adoración es el motor, el fin, el combustible de cada creyente, la vida del creyente. Respecto a esto, John Piper, hablando de las misiones, ¿se acuerdan que el domingo nuestro pastor habló acerca de las misiones? John Piper dice lo siguiente, y lo publiqué ahí en Facebook: las misiones existen porque la adoración no existe. ¿Qué significa esto? Recordemos que todos somos misioneros, es lo que vimos el domingo. Por lo tanto, nuestra misión es proclamar al Dios de la salvación, al único que es bendito, al único que es digno de reconocer nuestros pecados, al único que es digno de proclamar la salvación, el perdón, al único que es digno de vivir para Él. Esa es nuestra misión como creyentes. Entonces, las misiones existen porque las demás personas no adoran a Dios. Y nuestra misión es ayudarles a ver que Dios es digno de alabanza, que Dios es digno de exaltación, que Dios es digno de nuestro arrepentimiento, nuestra confianza en Él. Eso es lo que dice John Piper. Existen porque la adoración no existe. Así que, hermanos, el problema de todos nosotros inicia en esto precisamente, en esta precisa palabra, benditos. Inicia esto. ¿Qué es lo que estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? La pregunta no es si tú estás adorando. La pregunta es, ¿qué estás adorando? Porque todos nosotros, los que estamos aquí, Emanuel, Brisita, todos los que estamos aquí, somos adoradores por naturaleza. Terminamos adorando o a Dios o a las criaturas, pero todos somos adoradores. Entonces la pregunta es, ¿qué estás adorando? Vamos a leer un texto de lo que leímos, de lo que leyó Gris. Romanos 1, 25 al 27. Vayamos a ese texto. Y quiero que ustedes puedan identificar cuál es el problema de estas personas. Romanos 1, 25 al 27. Quien lo quiera leer, adelante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas
aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ok, ahí en la pantalla, esta palabra de cometiendo hechos vergonzosos, hablando de los hombres y las mujeres, ¿qué es lo que llevó a esas personas a cometer esos actos? Conforme al texto que hemos leído, conforme de hecho como todo lo que empieza con los Romanos. ¿Pueden identificar en la causa? Exactamente. Por haber adorado a la creación en lugar del creador. Muy bien, en el versículo 25, eso es lo que dice. Ellos conocían la verdad, pero la cambiaron por la mentira y honraron a las criaturas antes que el creador. Hay un asunto ahí de adoración. Por lo tanto, ellos se entregaron simplemente a lo que adoraban, a la criatura, al hombre con hombre, a los ídolos, a cualquier cosa. La adoración aquí está solamente encerrada en actos morales sexuales, pero solamente es un pecado. La adoración que no se hace a Dios nos lleva a cometer toda clase de pecados, todos los pecados de hecho. Entonces aquí el problema que vemos en Romanos es un problema de adoración. ¿Por qué la gente se extravía y peca? Porque no está adorando a Dios. Ese es el problema. Así que, ¿qué es entonces lo que estás adorando? ¿A quién, hermanos, amigos, estamos adorando? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿El dinero? ¿La salud? ¿Las amistades? ¿Tu tiempo es lo que ocupa prioridad en tu vida? ¿Es lo que está más ansiosamente tu corazón dispuesto por ellas? ¿Sabes? Cuando tú no te arrepientes, tú estás adorándote a ti mismo porque tú piensas que eres mejor. Y no necesitas que pedir arrepentimiento a Dios. No necesitas de Dios. Cuando tú no perdonas a alguien, tú estás adorándote a ti mismo como un juez y como Dios. Estás adorando. Cuando tú no pasas tiempo en meditación con la palabra, estás diciendo que otras cosas son más importantes que el bendito. ¿Ante qué rendimos, hermanos, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra vida, nuestros pensamientos? Todos somos adoradores, todos, absolutamente todos. El problema es qué estamos adorando. De alguna forma nos hacemos ídolos en nuestros corazones y en realidad es que somos tan débiles, tan frágiles. Si tú miraras cuántos ídolos tienes en tu corazón, te daría un pavor de ver todo lo idolátrico que eres. Pero dice Suchet Michelin, hablando del legalismo, que somos legalistas en recuperación. Yo también diría, somos idólatras en recuperación. Y Dios nos quiere mostrar una y otra vez cuáles son los ídolos para derribarlos en el nombre de Jesús. El bendito por los siglos es el único que nos ayuda para poder combatir contra esos ídolos del corazón. Porque todos estamos adorando, todos en algún momento hemos desviado nuestra atención de Dios y hemos puesto nuestra atención en la creación, en nosotros mismos, en el trabajo, en la familia, y tenemos que recordar una y otra vez que el único digno de la alabanza y honor de todas nuestras vidas es Dios. El Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es lo que debe ser nuestra petición diaria. Dios, ayúdame a ver lo pecaminoso que soy, pero ayúdame también a ver lo maravilloso y lo glorioso que tú eres. Yo les pregunto algo. ¿Cómo entonces logra Dios vencer nuestro corazón rebelde? Porque somos rebeldes. ¿Cómo logra Dios vencer y derrumbar nuestros ídolos? ¿Cómo logra Dios que podamos adorarle de corazón? ¿Cómo es que logra Dios eso? Al final de la clase vamos a responder esa pregunta conforme a este texto. Porque si se dan cuenta hay personas que dicen que adoran a la muerte. ¿Por qué la adoran? ¿Por qué es que adoran a la muerte? Por los favores que han recibido, porque ellos obtienen algo, porque se encuentran satisfechos con eso. Porque es que hay personas que adoran el trabajo y el dinero.
porque satisfacen necesidades. Al final se trata de ellos. Eso que adoran es lo mismo que ellos son. Porque hay personas que adoran el egoísmo en su corazón. Lo adoran tanto que no quieren darle a nadie nada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan todo lo que los demás tienen. Quieren obtener todas las cosas. Es para su deleite, para su disfrute. Y entonces se postran ante el ídolo del egoísmo. Hay un fuerte deseo y un fuerte sentimiento en todo esto. Pero vamos a ver que en este texto y en todos los que continúan después, ¿cómo es que Dios echa fuera todo eso? ¿Cómo es que podemos vencer todo eso? ¿Cómo es que podemos adorar a Dios? Porque Pablo inicia con esta palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, continuamos con nuestro texto en Efesios capítulo 1 y pasamos a la palabra que dice que nos bendijo. Ese Dios bendito, que es bendito por lo que Él es y por lo que Él hace, nos ha bendecido. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Si se dan cuenta, en el texto de Efesios capítulo 1, versículo 3, se usan como 3 veces la palabra bendito, nos bendijo, bendiciones. Pero esta palabra viene del griego eulogeo, y es lo que ya habíamos visto. Pero también significa, en este contexto, obrar con bondad hacia. Cuando Él dice que Él nos bendijo, Dios obró con bondad hacia nosotros. Él nos bendijo. Y este verbo, porque es un verbo, esta palabra de nos bendijo, esta parte es gramatical, así que lo traté de investigar así. Es un verbo aoristo activo. ¿Alguien sabe qué es eso? Tú, Gloria, tú creo que sabes, ¿no? Es un verbo. Es un Ajá. verbo que tiene una acción que ya se cumplió, pero que no se ve reflejado en este momento, sino en un tiempo futuro. Ok, en el griego es como que la parte pasada, ¿Cómo es esto? Él dice que Él nos bendijo. Es un verbo aoristo activo. Significa que esa acción de bendecirnos sucedió en el pasado, en algún pasado, lo vamos a ver en el texto, pero al momento de ser activo significa que está en el presente y continúa hasta el futuro. Entonces fíjense cómo esta palabra nos ayuda a ver que esa bendición de Dios comenzó en el pasado, ya nos bendijo, pero continúa esa bendición en el presente y en el futuro. Pero ya es una acción realizada, en un momento, en un evento. Ya eso realizó, eso ya pasó. Esta es la parte solamente gramatical. ¿Algún comentario o algo que quieran añadir a todo esto? ¿No? ¿Sí han entendido esta parte de aoristo? Al menos en este texto. Dios nos bendijo. Ahora, continuemos con el texto. ¿Con qué nos bendijo? El texto nos dice, en su tercera parte, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, en Cristo al final termina. Entonces Pablo nos dice que en el pasado Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y sigue activa esa bendición en nuestro día a día. Fuimos bendecidos, somos bendecidos, seremos bendecidos. Y Pablo le atribuye ese honor, esa gloria a Dios porque Él nos dio esas bendiciones espirituales pasadas, presentes y futuras. Ahora, en el texto, en el griego, ¿qué significa la palabra toda? Cuando decimos que ahí está toda, ¿qué significa toda? Pues toda. Toda bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones, esas todas bendiciones espirituales? ¿Cuáles serán? Es lo que vamos a ver poco a poco. Recordemos la definición de gracia. Gracia es el favor de Dios que Él otorga sus bendiciones eternas y espirituales a pecadores que no la merecían. Bendiciones. La gracia es el favor de Dios donde nos otorga las bendiciones espirituales y eternas. Si se dan cuenta, este verbo nos habla de eternidad, ¿no? Infinidad. Porque inició en algún punto, pero continúa para siempre. Ok.
Así que cuando hablamos de bendiciones de parte de Dios, hablamos de gracia que se nos ha sido dada. Significa que esas bendiciones no podemos obtenerlas. Significa que esas bendiciones no podemos lograrlas, no podemos alcanzarlas. ¿Cuáles son esas bendiciones? Las vamos a ver en todos los demás textos. Pero para muestra vamos a ver un texto. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Cuáles son todas esas bendiciones espirituales? Ahí en sus Biblias, yo quiero que ustedes identifiquen ustedes cuáles son las bendiciones espirituales y eternas que tú y yo no podemos conseguir, pero que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 1, versículo 4. Ustedes, les doy un minuto para que piensen y me digan cuáles son esas bendiciones espirituales. O si ya las tienen, pues ya. Ok. Ana, ¿qué es lo que ves en el texto? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales eternas que nosotros no podemos conseguir, pero que Dios nos ha dado? Lo que vean, no importa. ¿Dónde ves esa parte de los creo? Ajá. Entonces, ¿cuál es? Lo que dice está bien, pero yo podría usar esta parte, nos escogió. Eso no lo podemos obtener nosotros. No puedes, a base de tus esfuerzos, que Dios te escoja. Entonces, esa parte que Él nos escoge es parte de una bendición espiritual eterna que Él nos da. Tú no puedes conseguir ser escogido por Dios. Él lo tiene que hacer. Ajá. Ok, ¿otro más que puedan ver? Yo al menos identifiqué 3. Exactamente, tú y yo no podemos ser santos. Él nos hace santos, como ya lo vimos en un principio. Él es el que nos santifica, Él es el que nos aparta para Él. ¿Qué otro más vemos ahí? Exacto, también. Él nos quita todo pecado. Nosotros no podemos quitarnos pecados. Dice la Biblia, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero dice, si el etíope no puede cambiar su piel, el leopardo o el jaguar o algo así no puede quitar sus manchas, así ustedes no pueden quitar sus pecados. Dios nos quita las manchas. Esa es una bendición espiritual. No la podemos conseguir. Eso es gracia de parte de Dios. Así que vamos a ir viendo poco a poco en los demás textos esas bendiciones espirituales y eternas de las que Pablo está hablando. No, él no va a hablar de todas las bendiciones, pero va a hablar de muchas bendiciones. Ok. Entonces, en nuestro texto, regresemos a nuestro texto en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice que estas bendiciones son de clase espiritual. Quizás alguno podría decir, bueno, es que yo tengo un coche, ¿esa es una bendición de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿El coche es una bendición de Dios? Pues todo lo que tenemos es una bendición de Dios, pero eso también lo puede tener para comprar. Exacto, acabas de ver el clavo. Es una bendición de parte de Dios, sí, pero es algo que puedes conseguir, que puedes obtener. Tú trabajas, juntas el dinero y compras un coche, o te regalan un coche. Tú lo puedes obtener. Aunque es una bendición de Dios, es algo que tú puedes obtener. Ajá. Para cualquier persona. A ver, la misma pregunta. ¿La familia es una bendición de parte de Dios? Yo creo que sí, porque es como por lo que mencionabas, ¿no? De que nosotros no nos podemos escoger, es Dios quien nos escoge. Entonces, es la familia que Dios ha designado para cada uno de nosotros, ¿no? Sí, eso es muy bien. De hecho, tanto el coche es una bendición, como la familia es una bendición, pero bajo estos términos que estamos viendo, no es una bendición de las que habla Pablo. Todas las bendiciones espirituales. Porque la familia la podemos obtener. De hecho, hay familias en el infierno. Pero no hay nadie que haya recibido una bendición espiritual eterna de Dios que esté en el infierno. No sé si notan esas diferencias. Ok. Entonces, si la bendición es de clase espiritual, significa que entonces no tiene caducidad. Es eterna, es infinita. No hay nada que pueda quitarnos esa bendición
porque es Dios quien nos la da, no la alcanzamos nosotros, es Dios quien nos la otorga. Entonces Pablo quiere que nosotros los creyentes, los santos y fieles que están en la IBE, se den cuenta que son los más ricos del mundo. Son los más bendecidos del mundo. Sí, aunque yo no tenga un coche, la Escritura me dice, considera las bendiciones espirituales. Aunque yo pueda decir que Brisita es una bendición de parte de Dios, pero Pablo me dice, no, mira las bendiciones espirituales que Dios te ha dado. Todas las bendiciones espirituales que vamos a ir viendo poco a poco en todos los demás textos. Entonces somos hermanos verdaderamente ricos. Es lo que quiere que Pablo que veamos. Ahora, miren más o menos una estructura de lo que vamos a ir viendo en los demás versículos. Somos bendecidos por Dios. Bendición implica la gracia de Dios, la gracia de Dios a nuestras vidas. Bendiciones que no podíamos alcanzar. Bendiciones que son en un verbo aoristo. Y miren, Efesios capítulo del 1 al 4 al 6 nos habla de las bendiciones de parte de Dios el Padre. Efesios del versículo 7 al 12 del capítulo 1 nos habla de las bendiciones de Dios el Hijo que nos ha dado. Y el versículo 13 al 14 nos habla de esas bendiciones que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Y todas son bendiciones espirituales. Pero vamos a ver un contraste. Si quieren que cambie la pantalla o si están notando, yo les... Entonces, estas son las bendiciones de parte de Dios y eso es lo que vamos a ir viendo en todas las demás textos que vamos a analizar. Esas bendiciones que ese Dios trino, aquel que es bendito, el único que es digno de alabanza, nos ha dado de pura gracia. El coche es una bendición, mi hija es una bendición, pero eso lo puedo conseguir yo. Pero lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús es algo que no puedo lograr y lo que vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita te paso las apuntes. Vamos a ver un contraste. Busquemos Deuteronomio 28, 2 al 8. Estamos hablando de bendiciones y en este caso espirituales. Pero vamos a ver un contraste. Deuteronomio 28. 28 del 2 al 8. El que lo tenga lo puede leer. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones que te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra del Señor tu Dios. Ok. Esa es parte de las bendiciones que Dios pronunciaba al pueblo de Israel. Si se dan cuenta, un judío fiel y obediente a los mandamientos de Dios, entonces obtenía las bendiciones de Dios. Bendiciones que en cierto sentido se referían a las cosas terrenales, a una larga vida, lo vemos en el texto, a una gran familia, abundantes cosechas, protección de los enemigos, y muchas de las bendiciones que Dios pronunciaba sobre el pueblo de Israel en un sentido físico, terrenal, siempre y cuando ellos obedecieran. Pero las bendiciones del cristianismo bajo el nuevo pacto de Dios son muchísimo mejores, mayores, superiores. Se trata de tesoros no materiales, tesoros que no perecen, tesoros que no caducan, tesoros que no tienen una fecha de caducidad, son invisibles e imperecederos. Hermanos, bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, tenemos muchísima más bendición que lo que Dios habría pronunciado en el Antiguo Testamento. Muchísimo. Y de hecho, ¿se acuerdan de a quién está escribiendo esta carta Pablo? A los Efesios. ¿Se acuerdan uno de los puntos principales de la cultura de los Efesios? Los que estuvieron en la introducción. Hablamos de que ellos eran extremadamente religiosos. Era un asunto político, había mucha política ahí.
pero también florecían los negocios. Era una ciudad donde tú podías ser enriquecida. Si se dan cuenta, entonces Pablo está haciendo un contraste, no solamente con el pueblo judío, sino también con el pueblo de Efesios, diciendo, el pueblo judío tenía bendiciones espirituales, bendiciones terrenales, pero que perecerían. Las personas de los Efesios, aunque buscaran sus tesoros, también son perecederos. Pero ustedes, cristianos, creyentes, fieles en el Señor, santos, tienen bendiciones aún mucho mayores que los Efesios y que los del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos bendiciones en Cristo Jesús superiores, mayores. Pero también nuestro texto dice que esas bendiciones espirituales, ¿en dónde están? En los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Significa que entonces en vez de bendiciones materiales, terrenales, son bendiciones espirituales y en lugares celestiales. Pablo le está diciendo a los creyentes que han recibido toda bendición espiritual y que ellos tienen un lugar en el cielo. Su morada es en el cielo. Ustedes ya son bendecidos, pero solamente están de paso y estarán conmigo por la eternidad en ese lugar que yo les he preparado de antemano. Esa es nuestra morada como creyentes, como santos y fieles. Si es que somos santos, hemos sido hechos santos y fieles en esos lugares celestiales. Pero por último, el texto nos dice, concluye diciendo que todas esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales están contenidas, sustentadas en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que todo es logrado porque estamos en Cristo, unidos a Cristo. Todas esas bendiciones están contenidas en Cristo. Fue Él, Jesús, fue Él quien las consiguió. ¿Se acuerdan de las bendiciones del Antiguo Testamento? Lo que leímos. Bueno, Jesús las cumplió todas. Por lo tanto, Él es el bendito por Dios, porque las cumplió todas. Estas bendiciones les daré a ustedes si cumplen esto. Jesús cumplió esos mandamientos de Dios. Él es el bendito por Dios. El único que ha cumplido eso. Por lo tanto, aquel que está unido a Cristo Jesús, no es que Él cumpla las exigencias de la obediencia de Dios, sino que Él está unido a Jesús y su obediencia a Dios nos hace merecedor de todo lo que Cristo ha obtenido y logrado a través de sus sacrificios. Cristo es el verdadero Israel de Dios. ¿Qué significa esto? Israelita es aquel que cumplía las ordenanzas de Dios, que se sometía bajo el pacto de Dios. Jesucristo lo cumplió todo. Él es el verdadero Israel. Y todos los que están unidos a Él son bendecidos porque Él es bendecido. No sé si lo ven en el texto. Estamos unidos a Cristo Jesús. Bajo esta misma idea, Juan Calvino dijo lo siguiente, meditando acerca de la unión con Cristo Jesús. Y él decía, todo lo que es suyo, hablando de Cristo, puede ser llamado nuestro. Dios ama profunda y eternamente al Hijo. Por lo tanto, si estamos unidos al Hijo, somos amados por Dios, así como Dios ama a Cristo Jesús. Si Dios se deleita y se goza en su Hijo, Dios se puede deleitar y gozar en nosotros por medio de Cristo Jesús. Todo lo que es suyo puede ser llamado nuestro. Si Cristo puede llamar a Dios Padre, nosotros ahora podemos llamarle a Dios Padre porque estamos unidos a Él. Esa es la base de todo el cristianismo. Esta es la palabra más importante de Efesios. En Cristo, unidos a Él, en Él. Es importante porque Pablo quiere que nos demos cuenta de que nuestra identidad está basada en Cristo Jesús. Nuevamente la ilustración de la bodega. Jesús alcanzó todas las bendiciones y las reunió en Él. Y ahora Jesús, si estamos contenidos en Él, todas las bendiciones, absolutamente todas las que Dios ha dado al Hijo,
como dice Juan Calvino, son nuestras. No porque lo hayamos obtenido, hermanos, sino porque Él, por su gracia, nos las dio a nosotros. Todo esto Pablo lo está haciendo para que veamos que Él es bendito. Y Pablo entonces va a empezar con los demás versículos a decir, esto es lo que hizo Cristo, esto es lo que hizo el Padre, esto es lo que hizo el Espíritu Santo, y Él nos ha dado esto. Tú no podías obtener la elección, tú no podías ser escogido por ti mismo, tú no podías ser adoptado por Dios, tú no podías ser perdonado por tus pecados, tú no podías ser santificado, tú no podías ser reconciliado con Dios. Pero si estás en Cristo Jesús, tú tienes todo eso. Y entonces Pablo, con su primera palabra, dice, bendito sea Dios por todas esas bendiciones espirituales que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Así que parte de los propósitos de esta carta es que nosotros veamos lo ricos que somos en Cristo. Lo maravillosa, indescriptible, incomprensiblemente ricos y bendecidos que estamos en Cristo Jesús. Ahora, para concluir, ¿se acuerdan de la pregunta que les había hecho en un principio? ¿Cómo es que Dios puede ayudarnos a que nosotros podamos bendecir a Dios? Poder proclamarle como bendito. ¿Cómo es que Dios logra vencer nuestro corazón rebelde? Porque somos idólatras, porque somos rebeldes, porque desviamos nuestra mirada de la cruz de Cristo, porque nos enfocamos muchas veces en nosotros mismos, porque perseguimos nuestros sueños independientemente de lo que Dios es. ¿Cómo es que Dios logra vencer todo esto? La respuesta lo vemos en este versículo de manera implícita y en todos los demás textos. En ese himno que Pablo está escribiendo, lo primero que Pablo quiere que nosotros veamos es que miremos lo que Cristo ha logrado, que pensemos lo que Cristo ha hecho, que pensemos lo que Dios nos ha dado, que pensemos lo que no hemos logrado nosotros por nuestros propios méritos y nuestras obras, sino lo que Dios hizo en Cristo Jesús a pesar de nosotros mismos. Pablo nos quiere ayudar a ver que para poder luchar contra el pecado de la idolatría en nuestros corazones, debemos mirar a Cristo Jesús y las bendiciones que hemos recibido en Él. Tú no luchas solamente por decir, esta vez voy a tratar de cometer un egoísmo o no perdonar a tal persona. No, así no tú luchas. Lo que Pablo quiere que tú veas para la forma en cómo luchar con la idolatría de tu corazón y tus pecados es simplemente mirando primeramente a la cruz de Cristo Jesús. Es de allí donde radica la fuerza para vencer el pecado y la idolatría que está en nuestros corazones aún hoy en día. Quiero que vayamos al Salmo 103, versículos del 1 al 4. Y miremos cómo ya desde los tiempos del Antiguo Testamento, mucho tiempo antes de que Pablo escribiera esta carta, David entendía la manera en cómo su corazón tenía que estar mirando a Dios. Mira lo que dice David, el salmista David. Salmo 103, versículo 1 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios, en el versículo 3 del capítulo 1. Él está diciendo, bendito sea el Dios y Padre. Y entonces empieza a decir, ¿por qué Él es bendito? Porque Él le ha dado todas las bendiciones espirituales. Y para David era importante todo el tiempo recordar las bendiciones que había recibido de parte de Dios. Y entonces le habla a su alma y le dice, alma mía, acuérdate lo que Dios ha hecho. Acuérdate de las bendiciones que tú no podías conseguir, que tú no podías lograr, que tú no podías esforzarte para obtener y que Dios te ha dado por su gracia y su misericordia.
Recuerda lo que Dios ha hecho en la cruz, hermano, hermana. Contempla todo lo que Él ha logrado ahí en la cruz. Y eso hará que tu corazón arda por Dios. Eso hará que tu corazón se encuentre apasionado por Dios. Eso hará que tu corazón vuelva a mirar a Cristo Jesús, vuelva a ser enfocado en Él. Eso es lo que hará que tu vida pueda luchar correctamente contra el pecado. Avanzar ante las dificultades con una esperanza inamovible. Hermanos, tenemos a un Dios que es inconmovible. Es la roca de nuestra salvación. Es la roca de nuestras bendiciones. Tenemos bendiciones espirituales eternas. Algo que Dios nos ha dado porque no las merecemos. Algo que Dios nos ha dado que nosotros no vamos a poder conseguir. Y entonces debemos de nosotros mirar, recordarnos una y otra vez lo que Cristo hizo y ha logrado. Así que en medio de la tristeza, digamos, alma mía, mira a Cristo Jesús y lo que logró. En medio de la enfermedad, digamos, alma mía, mira a Cristo y lo que logró. En medio de la agonía por el pecado, de tu lucha por el pecado, de la mortificación que tú estás haciendo contra el pecado, en medio de eso, recuérdale a tu alma, mira lo que Cristo ha logrado. Mira lo que Cristo ha vencido. Mira lo que Cristo me ha dado por gracia. No se trata de mi lucha, se trata de lo que Él ya logró. En medio de nuestra falta de devoción, en medio de nuestra frialdad más profunda, miremos otra vez a Cristo Jesús y digamos, alma mía, mira lo que Cristo ya logró. Y entonces, hermanos, mirando y solamente mirando podemos sostenernos de aquel que es invencible y poderoso. Eso es lo que Pablo dirá en una de sus cartas, que él se sostuvo como mirando el invisible. La manera en cómo entonces nosotros podemos vencer con los ídolos de nuestro corazón. La manera en cómo nosotros podemos constantemente, todo el tiempo, vivir en adoración, como Pablo lo hizo en este primer versículo, al decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La manera en cómo Dios quiere que podamos vivir constantemente en adoración es contemplando la gloria y la hermosura de Cristo Jesús. Es trayendo nuestra memoria lo que la palabra de Dios nos ha revelado de lo que de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, de esas bendiciones eternas y espirituales. Así que en la próxima clase vamos a ver cómo Pablo empieza a enumerar, enlistar esas bendiciones espirituales. Y cómo entonces es que Pablo, al inicio de estas palabras que va a empezar a explicar, él primeramente irrumpe en adoración y en alabanza a Dios. Tú eres bendito, Dios.